Hablemos, Clara, y hoy recibimos en Buen Día a Leticia Ponazo. Es magíster en Información y Comunicación, también formada en Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas y Prensa, y presenta el libro El lenguaje del silencio. Bueno, todo este clima de miedo, de muertos, Día de los Difuntos el próximo 2 de noviembre, es totalmente adecuado para este cementerio central como reflejo de la ciudad. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, Jaime. Un gusto recibirte. Bueno, no veamos así. Hay partes buenas también. No, por eso lo quería contraponer a lo que es una práctica que se da en el mundo, que es el turismo de cementerios. Y a veces quizás en el Uruguay no está tan arraigado, si bien ha habido distintas iniciativas. Y tu libro, que se va a presentar el 2 de noviembre en la Feria del Libro, a las 20 horas en el Salón Dorado. Perfecto. Muestra eso, muestra un cementerio central que es un ícono de la capital del Uruguay y es muy valioso desde el punto de vista cultural, patrimonial. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, este libro es una investigación de la Maestría de Información y Comunicación que después ganó un premio de los fondos concursables de MEC para que pudiera ser impreso en formato libro. Entonces, más allá de esta investigación académica, hoy El lenguaje del silencio es un libro de divulgación. Y con este libro lo que trato es de mostrar el cementerio central desde con otra mirada. No solo un lugar que es para enterrar y recordar a los muertos, a los seres queridos, sino un lugar con un gran capital simbólico. Un gran capital simbólico que nos enseña a nosotros cómo vivíamos en diferentes épocas históricas. Claro, porque fue fundado en 1835. Fue el primer cementerio extramuros, Exacto. o sea, fuera de la ciudad. Y entonces, fíjate, en 1835 la Constitución se jura el 30, es decir, tiene casi que la vida del Uruguay como nación. Exactamente, porque antes los entierros se realizaban en las iglesias o alrededor. Entonces pasa que empieza a crecer la población, empiezan a haber pestes, la muerte empieza a ser parte de la vida cotidiana y se necesita un lugar donde poder enterrar a los muertos. Entonces, primero se crea y se construye un cementerio muy chiquito que, como eran con materiales poco resistentes, al poco tiempo queda destruido y construyen este cementerio central que era ícono y sigue siendo hoy ícono de nuestra ciudad. Y como fue el primero, era el lugar donde tenían que ser enterrados todos y empezó a surgir como una competencia de clases sociales. Cuanto más ostentosa la obra de arte, por un lado se reflejaba más el sentimiento de dolor, pero también la posición social. Bueno, estamos viendo muchas de esas obras de arte que son realmente increíbles, ¿no? Capaz que a veces, primero, no se suele visitar un cementerio. Primera actitud que capaz que deberíamos cambiar. Y segundo, si uno va porque no tiene más remedio que ir en algún sepelio, quizás no le presta la atención que tú en el libro le prestás, con excelentes fotografías, y estamos viendo algunos de esos lugares. Yo diría que la próxima vez que vayan al cementerio traten de despegarse un poco de esa visión lúgubre. Que miren la cantidad de obras escultóricas que hay, de gran volumen, de gran patrimonio cultural. Y con este libro, con unas fotografías excelentes de Javier Fraquia, se lo pueden llevar y pueden hacer como una propia recorrido por el cementerio. Además, atrás tiene un plano donde están las personalidades más destacadas y pueden ir conociendo de qué material es la obra, quién la realizó, muchas de ellas, Leticia, forman parte de grandes artistas uruguayos. Zorrilla San Martín, Meloni, Levi, Yepes, artistas destacados de todos los tiempos de nuestro país. Octavio Podestá, gran escultor, artista, decía que en una de las entrevistas que estuvimos en el cementerio con él, que estas obras seguramente si estuvieran fuera del cementerio, en alguna plaza o en un lugar público fuera de este contexto, seguramente
tendrían otra relevancia social. Claro, claro. Pero que no las vemos porque tomamos características negativas. Pero sin embargo, nada, nos muestra cómo fue nuestra historia, cómo fue nuestra economía, cómo fue nuestra religión, nos muestra como sociedad a nosotros. Bueno, la cantidad de símbolos que hay permanentemente en los nichos, en los panteones, las esculturas, lo que dicen. Bueno, también, mira qué buena foto esta que nos muestra también cómo está organizado el propio cementerio. Bueno, el cementerio central marca una proyección, un paralelismo con la ciudad de Montevideo. Así como Montevideo se fue desarrollando en diferentes etapas y fue creciendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, bueno, Montevideo fue la ciudad vieja, la ciudad nueva, novísimo Montevideo, y podemos ver también esta proyección en el cementerio que se fue creando en 3 cuerpos, el cementerio primero, segundo y tercer cuerpo, en relación con la ciudad. La ciudad fue creciendo con la población, se fue desordenando, se fue expandiendo. Claro, medio caóticamente. Claro, el cementerio le pasó exactamente lo mismo. Eso en grandes rasgos, pero también, así como la ciudad, el cementerio tiene relaciones vecinales, barriales, las personalidades más destacadas están agrupadas generalmente en el centro de este cementerio. Está el Panteón Nacional. El Panteón Nacional, que recién lo veíamos. Sí, ocupa un lugar importante en tu libro. Bueno, el Panteón Nacional es el que se divide en la capilla y abajo está la rotonda, la capilla y el Panteón Nacional. Que es el lugar de las grandes personalidades uruguayas. Exactamente, y ahí podemos ver, por ejemplo, como curiosidad, los restos de Baimaca, Perú, y vamos a ver sus plumas. Bueno, el Panteón Nacional, ojo, se abre muy pocas veces, no es de visita cotidiana. Por ejemplo, en el Día del Patrimonio es un día que se puede ir a ver, porque después está cerrado. Podemos ver, por ejemplo, los restos de Elmira Agustini, que es la única mujer que se encuentra en la rotonda del cementerio central, y esto también nos habla de un cambio de sensibilidad que hubo en nuestra sociedad, de pasar a una mujer, de darle la relevancia que tiene en nuestra sociedad, en nuestra cultura. También la gente que no quiso estar en el Panteón Nacional. También, por ejemplo, Mario Benedetti, que pidió expresamente, política y socialmente y cultural, él tenía que estar en el Panteón Nacional. Sin embargo, él quería estar junto con su esposa y hoy lo podemos encontrar en un nicho que puede pasar desapercibido. Uno más. Es interesante el planteo del lenguaje del silencio, todo lo que rodea el título, me parece un precioso título, pero además el cementerio como reflejo de la ciudad, que quienes habitamos Montevideo o lo visitamos, porque nos está viendo mucha gente del interior, que lo planteen como paseo, porque de alguna manera es acercarse de otra manera, quizás diferente a Montevideo. Vamos a ver muchos nombres que reconocemos de oído por la nomenclatura, por ejemplo, de Montevideo, pero también del país. Yauri, Williman, bueno. No, y cada uno de ellos con su tumba, con unas características particulares, con una escultura más grande, más chica, más austera, o al revés, ostentar. Que representan también a los estilos que se usaban en determinada época. El Art Nouveau, o bueno, el granito, el mármol de Carrara, que fue de los primeros que se encontraron. Después se pasó a materiales nacionales. Entonces vamos viendo toda una evolución que hubo en nuestra ciudad. Y sí, es un paseo el cementerio, porque también podemos conocer lo que se usaba, nuestros gustos, que todo lo que nosotros en realidad también concebimos, la muerte, es parte de una estructura preaprendida, ¿no? Sí, sí. Que en otros países quizás no pasan. Quizás el 2 de noviembre es un día de festejo, ¿sí? Recordar a los fallecidos, a nuestros seres queridos, pero desde otra mirada. Entonces quizás también podemos ver nosotros, también ponernos en otro lugar, desde un lado quizás bello. Por ejemplo, el cementerio de la Recoleta es mucho más explotado turísticamente como símbolo de Buenos Aires, la propia Chacarita, por la Recoleta, sobre todo por donde está ubicado. Y quizás, si bien en Montevideo hay, yo mencionaba hoy el cementerio británico que ha hecho mucho sobre esto, capaz que deberíamos encarar. Montevideo es la ciudad del Uruguay que más turismo recibe anualmente, más que los balnearios, más que Punta del Este. Quizás se pueda tomar justamente a los cementerios
también como un punto de atracción turística, explotarlo de esa manera. Yo creo que se debería. Creo que no hay parte en el mundo donde no se explote turísticamente. Exacto. Hay visitas guiadas 3 veces al día. Exacto. Si vos vas ahora al cementerio, sí ves gente que un poco tímida, mirando, sacando alguna foto, pero no es lo normal. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay que... capaz que la palabra explotar es un poco fuerte, pero bueno, hay que activar y cambiar nosotros nuestra actitud, lo que tú decís, ante la muerte y su entorno y tomarlo como un paseo. El libro tuyo es muy valioso por eso, porque nos permite observarlo desde otra manera y seguramente después de leer El lenguaje del silencio y de repasar estas fotografías fantásticas, vale la pena ir con libro en mano a recorrer el cementerio central, que está con un horario muy fácil de acceder. Les reitero, para que acompañen a Leticia en la presentación del libro, el martes que viene, 2 de noviembre, miércoles 2 a las 20 horas en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo durante la Feria Internacional del Libro que se abre mañana martes. Leticia, felicitaciones por el trabajo. Nos vemos pronto.